Hola pibes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Cuartos de final de la Champions y estaremos hablando de los partidos de ida que nos dejó el torneo más importante a nivel clubes que tiene todo el mundo. Victorias importantes, 2 goleadas y algunos candidatos ya para meterse a semifinales, pero no hay que dar las llaves por cerradas porque hay equipos que pueden dar vuelta por lo corto que es el resultado, pero también en otros casos por la categoría que tienen algunos de los equipos, que en este caso es el Real Madrid. Al Real Madrid nunca hay que darlo por muerto. Las otras llaves creo que ya hay más probabilidades de ir cerrando poco a poco. El caso del Barça, el caso del PSG, incluso el Inter, porque juega en condición de local, y el Bayern en los últimos años no está en su mejor versión, no está siendo ese equipo bávaro que te apabullaba casi siempre, como en esa Champions de pandemia donde terminó saliendo campeón de inicio a fin, muy lejos de aquella versión el equipo alemán. Pero vayamos a repasar lo que teníamos en estos cuartos de final, y justamente el día martes se tenían los dos partidos programados. Primero, el que se jugó en Inglaterra entre el Arsenal y el Real Madrid, y lo que fue este partido, porque nos regaló dos obras de arte. Muchos ya después del partido comentaron que, para su propia opinión, el segundo gol sobre todo era uno de los mejores goles del siglo en tiros libres a cuanto refiere, por lo cual he ahí la magnitud de lo que hacía Declan Rice al minuto 70 con ese 2-0 parcial, pero posteriormente llegaba también el 3-0. El partido no fue tan disparejo en la primera etapa. De hecho, creo que el Real Madrid estaba haciendo un buen partido y estaba más cerca de llegar al 1-0. Kylian Mbappé tenía algunas jugadas, aprovechando su velocidad, pases filtrados de Jude Bellingham, que casi siempre cumple ahí en el mediocampo, pero el arquero del Arsenal fue importante por momentos para mantener en cero su arco, y de esa manera también que en el segundo tiempo se dé lo que se terminó dando. Uno ve el segundo tiempo y piensa, fue un baile del Arsenal. Sí, desde el dominio sí, de inicio a fin el Arsenal tuvo mayor tiempo el balón, es el que más intentó desde la asociación del equipo, desde los pases, desde el juego colectivo y demás, pero sabemos que el Real Madrid necesita muy poco para hacer daño. Con 2-3 pases ya está generando jugadas claras de gol, por lo cual el primer tiempo estuvo bastante parejo, y en cuanto a sensaciones daba mayor sensación de peligro el Real Madrid. El segundo tiempo sí, ya fue un baile del Arsenal, porque incluso antes del primer tanto de Rice, Thibaut Courtois fue el gran responsable. Si la llave no está cerrada, más allá de que es el Real Madrid, más allá de que el Arsenal a veces solito se complica sacando ventaja, teniendo ventaja, incluso en algunas ediciones de la Premier y demás, fuera de esas situaciones, si la llave no está cerrada, es por Thibaut Courtois. Porque antes de que llegue el 1-0, habían muchas jugadas de gol para el Arsenal, incluso una jugada con 3 acciones consecutivas, donde primero entre los defensores y entre Thibaut Courtois evitaron que llegue el 1-0 para el conjunto Gunner. Ya al 58 se tenía el balón parado, perfil derecho, no parecía tanto para un derecho por la situación habitual de los tiros libres, porque lo normal es que le pegue a alguien con el perfil contrario para que el balón se vaya abriendo, y a medida que tome esa comba hacia afuera se aleje del arquero. Esto no pasó así, fue todo lo contrario. Incluso Roberto Carlos, cuando pateó ese tiro libre, y el del 58, el de minuto 58 de Rice, que nos hizo acuerdo a ese golazo de Roberto Carlos le pegó de 3 dedos. Entonces ahí también se daba esa situación de que por perfil le podía pegar Roberto Carlos ese tiro libre, y nos terminó dejando una obra de arte. Por perfil estaba ahí un poquito la duda de qué podía hacer Declan Rice, si podía darle un efecto por afuera de la barrera, y qué efecto que le dio, porque
De igual manera, creo que es un poquito más lo que se abre el balón en el tiro libre de Roberto Carlos, pero el efecto que toma el balón es sensacional tras el disparo de Declan Rice, y la velocidad también es otro mérito, porque con la velocidad que sale el balón impide que Thibaut Courtois, más allá de ser grande, más allá de tener manos largas, llegue ese balón, porque son de las características que hacen que Courtois casi siempre te termine atajando hasta las jugadas que parecen gol, el hecho de sus extremidades, de todo lo que puede generar desde la estatura que tiene el belga. Pero en esa jugada no había nada que hacer y ya de ahí en adelante fue un envión total el conjunto Gunner. 12 minutos después seguía atacando el equipo de Arteta, y entre eso se da una falta de Jude Bellingham, que tal vez pensó mucho mejor la falta porque ya se estaba adentrando la jugada en el área, ya se acercaba el balón al área del Real Madrid, pudo haber sido una jugada peligrosa, y quién iba a pensar que de esa falta iba a llegar el 2-0, y otra vez Declan Rice, que en su vida había hecho goles de tiro libre, que tampoco había hecho mucho menos, 2 goles de tiros libres en un partido, en Champions, en cuartos, ante el Real Madrid, ante Thibaut Courtois, y a dónde la puso al minuto 70, al ángulo, prácticamente en la unión, en la parte que se une el poste y el travesaño, al límite entró el balón. Si uno pone con la mano el balón justo al ángulo, es por el lugar donde entra el balón, y nos terminó dejando esa joyita de gol. Y por la magnitud del primero, por la magnitud del segundo, el tercero como que queda relegado, pero también termina siendo un golazo, porque Michael Merino termina abriendo el botín del pie para acariciar el balón. De igual manera, un efecto, una comba que va no tan pronunciada, por supuesto, como el gol del tiro libre, pero de afuera hacia adentro, y termina siendo otro gran gol, porque con ese tanto el Arsenal saca una ventaja importante. Eso sí, la llave no está cerrada, por supuesto, porque es el Real Madrid, porque es el Arsenal que solito se puede complicar, teniendo incluso una ventaja importante, pero es lo que nos dejó este tremendo partidazo. Ya lo de Camavinga después con la tarjeta roja, demostrando que es uno de los jugadores más irregulares tal vez que tiene el Real Madrid en la actual temporada. 12 remates para el Arsenal, 11 al arco, y ahí también te das cuenta de lo que hizo Thibaut Courtois para que la diferencia solo sea de 3 goles. De no ser por el belga, tranquilamente serían 4 o 5 goles, y ahí sí, y estaríamos hablando de una situación mucho más al límite para la Casa Blanca. 9-3 en cuanto a remates para el Real Madrid, 54% la posesión para el Arsenal, 46% para el merengue. Alineaciones: Raya era el titular en el Arsenal, que cuando Mbappé lo exigió respondió. Timber, Saliba, Kiviors, Lewis, Skelly, Odegaard, Thomas Partey, Declan Rice, Michael Merino, Saka y Martinelli, lo que presentaba el conjunto Gunner. Del lado del Real Madrid, Thibaut Courtois, Alaba, Rudiger, Asensio, Valverde, Modric, Mbappé, Rodrigo, Camavinga, Vinicius, Bellingham, lo que tenía el equipo blanco, y casi como siempre el más destacado es este, quien viste la camiseta número 1, Thibaut Courtois, figura para que su equipo no pierda por más goles, y en un 3-0 es difícil decir que el arquero fue figura, pero en el caso de Courtois sí se puede decir, porque fue importante en el arco. Y también ese mismo día se jugaba otro partidazo, campeones de Champions, equipos con historia, equipos con presente importante en su torneo local al menos, y un Inter que desde hace algunas temporadas, podríamos decir desde hace unos 3 años, volvió a ser ese Inter que le devolvió a los equipos italianos la competitividad fuera de Italia, porque de lo que fue el último título de Champions justamente del Inter en el 2010 había pasado mucho tiempo, hasta que aparezca la Juventus, que vuelva a competir, que vuelva a ser un equipo que dé pelea en Europa, tras lo que fue otra vez ese bajón en lo futbolístico de la Juventus. Ahora aparece el Inter dejando sensaciones interesantes,
y de la mano de su capitán Lautaro Martínez, el Toro, que al 38 abría el marcador, se está volviendo un referente claramente, así como lo fue en su momento Diego Milito, incluso tal vez por el tiempo que le puede quedar con la camiseta del Nero Azzurro pueda superar a Milito. El tema es que Milito termina ganando la Champions, siendo figura, anotando doblete en la final, pero creo que Lautaro está haciendo su propia historia de forma importante con el conjunto de Milán. Al 85, un histórico del Bayern, Thomas Müller ponía el empate, pero al 88 Fratesi marcaba el 2-1, triunfo del Inter. Y también vi algunos comentarios respecto a lo que tenía anteriormente el Bayern Múnich y también esta situación de la ley del ex que se dan con los jugadores de campo cuando convierten goles a sus ex equipos. Y en este caso la situación de Jan Sommer, el arquero del Inter, que podríamos decir hizo la ley del ex con su anterior equipo, porque terminó haciendo atajadas importantes para que el Inter gane ante el Bayern en Alemania. Así que ¿por qué no también destacar esa actuación del arquero del Inter? 20 remates para el Bayern, 7 al arco, 10 para el Inter, 4 al arco, 59% la posesión para el local y para el visitante 41. Alineaciones. El Bayern, que salía con Urbik en el arco, Leimer, Kim Min-jae, Dier, Stanisic, Kimmich, Sané, Guerreiro, Goretzka, Olis y Harry Kane. Del lado visitante, el Inter salía con Jan Sommer, Bastonia, Servi, Pavard, Varela, Darmian, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto Martínez y Thuram, lo que tenía el equipo de Italia, y un triunfazo importante porque la vuelta se define en casa. Y lo que fue el partido entre el Barça y el Dortmund, un baile, un monólogo del conjunto catalán que ya cada instancia que pasa, cada partido que pasa, nos acercamos a la definición de la temporada, a la parte más importante, y parece que el Barça, cada vez que va pasando los días, las semanas, va quitándose fantasmas del pasado, porque primero eran los rivales a los que tenía que enfrentar, que aparecía por un momento el Bayern otra vez en la zona liga, posteriormente se enfrentaba al Benfica, que en la liga dejaba escapar puntos ante equipos tal vez de no mucho renombre, pero eso va quedando atrás, van pasando los partidos y el equipo de Hansi Flick sigue ganando, sigue goleando, sigue jugando igual, sigue siendo intenso. Se puede complicar por momentos, incluso en partidos de Champions termina jugando con algunos expulsados. Fuera de eso, sigue demostrando que está en un gran nivel y que este es el mejor Barça ya desde la última década. Para encontrar un mejor Barça que este, lo mínimo que tenemos que retroceder es hasta el 2015, así que bastante meritorio lo del técnico alemán dirigiendo al cuadro culé. Y ahora se perfila como uno de los candidatos para buscar el triplete. Dependerá si lo logra, si no, terminará siendo de igual manera una temporada muy buena, por lo que termina siendo el Barça en los últimos años. Rafinha al 25, y también esa situación de la posición adelantada semiautomática, que se equivoca al menos al minuto 25 en el gol de Rafinha, y el por qué también toca Rafinha el balón. Pudo ser tranquilamente el gol de Cubarsí, que había definido bastante bien, no llegó el arquero del Dortmund y el balón ya iba rodando, ya iba a pasar la línea, estaba a unos pocos centímetros, pero aparecía Rafinha anotando su gol, porque al fin y al cabo lo convalidaron. De hecho, creo que si no había mucho inconveniente con el semiautomático, si hubiese estado adelantado Rafinha sería por apenas pocos centímetros, pero lo cierto es que por esa proyección que mostraron al menos en la transmisión, dejó un poquito más de dudas. Fuera de eso, merecidísima goleada del Barça, que cuando estaba viendo el partido, creo que iba al minuto 7, al minuto 8, y ya habían 4 jugadas claras de gol del Barça, así que de inicio a fin el conjunto español terminó siendo superior. Acabó el primer tiempo así, comenzó el segundo, ni bien empezó el segundo, Lewandowski ponía el 3-a, en este caso primero el segundo y luego el tercero, doble cabezazo en el área, es gol, Rafinha, Lewandowski adentro al 48 el segundo. Al 66 el tercero, y también
Hace años teníamos una linda disputa entre el Barça y el Real Madrid, que la MSN, que también la situación de la BBC, en comparación a las delanteras que tenía el Real Madrid y el Barcelona, y ahora al menos el Barcelona parece haber encontrado un tridente importante, porque para completar la actuación de los tres galácticos que tiene en la ofensiva el conjunto culé, parecía la joya que es una realidad, se está convirtiendo en uno de los mejores jugadores del mundo. Ya lo había demostrado la temporada pasada con la Eurocopa y demás. Faltaba tal vez a nivel club irse asentando un poquito más, y lo va haciendo esta temporada. Ya Lamine Yamal está entre los mejores jugadores de todo el planeta, y al 77 ponía el 4-0 definitivo, y creo que para sentenciar la llave. Y muchos se acordarán también de ese posible 4-0 del 2019 de Dembélé, que no pudo convertir ante el Liverpool, y creo que también yendo a esos recuerdos, esos fantasmas que puede generar las últimas malas campañas del Barça, las remontadas que le dieron en Champions, ese gol de Lamine Yamal también puede dejar en el pasado eso, a la espera de que se pueda coronar con la Champions. Estadísticas: 18 remates del Barça, 10 al arco, 13 del Dortmund, 3 al arco, 61 la posesión para el local, 39 para el visitante. Szczęsny, que viene cumpliendo una tarea importante, lo poco que lo exigieron, respondió. Koundé, Cubarsí, Martínez, Valdé, De Jong, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Rafinha y Lewandowski. Del lado visitante, Kobel, que fue importante para que no sean 5, no sean 6 los goles en contra. Bensebaini, Anton, Kahn, Ryerson, Brandt, Binoe, Enmecha, Chukwuemeka, Adeyemi y Guirassy. Guirassy, que tenía un par de chances en el primer tiempo al menos para el empate. Fútbol, no pudo convertir, y también eso fue otro punto de inflexión en el partido, porque fuera de que creo que el Barça podría haber reaccionado si le empataban incluso el partido, no se sabe qué pudiese haber pasado, porque Guirassy no convirtió las opciones que tenía en ofensiva. Y si hablamos de un equipo que presiona alto, que juega bien, que tiene muchas variantes en ataque, que no solo los jugadores netamente ofensivos se dedican a la parte de atacar, de buscar los goles, sino también que los laterales se despliegan bastante bien, tenemos que hablar del PSG y de la máquina que fue creando Luis Enrique, porque él había dicho que sin Mbappé iba a jugar mejor el PSG, y parece ser así, porque tal vez se quitó ese peso de tener la obligación de ganarlo todo por los nombres tan solo que tenía, y ahora más desde el juego va justificando el PSG el peso que tiene el equipo. Fue campeón en Francia con muchas fechas de antelación, y ahora sacó, creo, una clara diferencia, y es un candidato a pasar a semifinales sobre el Aston Villa, que no deja de ser un buen equipo, pero que no pudo hacer pie en el Parque de los Príncipes. Rodgers al 35 ponía el primero. Doué, y qué golón que le hizo al Dibu Martínez, este jovencito que viene jugando bastante bien. Si destacamos a Lamine Yamal, también destacar a Désiré Doué, que es importante en el equipo parisino. Le decían Cavaradona cuando estaba en el Napoli. Pasó esa temporada en la cual el Napoli consiguió el Scudetto, bajó bastante su nivel futbolístico, pero en el PSG está encontrando otra vez una buena versión. Kvaratskhelia, el georgiano, que al 49 ponía el segundo. Nuno Méndez al 90+2, y creo que ese gol termina sentenciando esta llave. Es fútbol, es el partido de vuelta en Inglaterra, puede pasar cualquier cosa, pero para mí, ya con el tanto de Nuno Méndez, está muy complicada la situación para el Aston Villa. 29 remates del PSG, 10 en dirección al arco, 7 para el Aston Villa, 2 en dirección al arco. 76% para el local la posesión, 29 para el visitante. Creo que no hay mucha equivalencia en cuanto a todos esos datos que se va dando respecto al partido. Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Pacho, Méndez, Vitinha, Neves, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia y Peña. Lo que tenía
el conjunto español. Y del lado visitante, el equipo inglés salía con el Dibu Martínez, Digne, Torres, Konsa, Cash, Cámara, Tielemans, Ramsey, McGinn, Rogers y Rashford, lo que presentaban los villanos en esta derrota, y creo en esta situación de que el PSG también se perfila como un posible animador para llegar a la final de la Champions, a la espera también de cómo pueda darse la semana pasada esta definición, porque ya se nos viene la instancia de los cuartos de final de vuelta. La siguiente semana estaremos teniendo los partidos de vuelta, todos los horarios 3 de la tarde hora de Bolivia, así que también atentos a lo que vaya a pasar la próxima semana. El día martes 15 de abril los primeros partidos en definirse serán a la inversa. Los que se jugaron el miércoles esta semana se definen día martes, los que se jugaron martes serán día miércoles. Aston Villa PSG, Dortmund ante el Barça, ambos partidos día martes 15 de abril a las 3:00 pm hora de Bolivia. Un día después, también 3:00 pm, miércoles 16 de abril, Real Madrid ante el Arsenal, Inter ante el Bayern. Creo por los resultados que se dieron que el PSG va a pasar, que el Barça va a pasar, creo que el Inter va a pasar. En la única llave que no me animo a decir que puede pasar es la del Real Madrid y el Arsenal, por tres factores. ¿Por qué es el Real Madrid? ¿Por qué es la Champions? ¿Y por qué es el Arsenal? El Real Madrid ya las últimas temporadas viene teniendo remontadas impensadas. Hasta tiempo de adición, ahí hasta la recta final, los últimos 5 minutos del tiempo reglamentario, estaba con llaves y un global desfavorable de 2 goles, pero fuera de eso termina remontando. Y ahora muchos comentan, 90 minutos en el Bernabéu son largos, y creo que sí, no es para darle nunca por muerto al Madrid en Champions, fuera de que creo que el Arsenal sacó una ventaja importante, mostró cosas interesantes en el partido de ida. Lo peor que puede hacer el Arsenal es confiarse, lo mejor que puede hacer es creer que la llave esté empatada, que está perdiendo, que necesita sí o sí hacer el mejor partido de la temporada para eliminar al Real Madrid, porque si no es así no va a poder eliminar al Real Madrid. Sabemos que el Real Madrid, más allá de jugar bien o jugar mal, no le cuesta hacer los goles llueven en el Real Madrid, de 3 toques, de un pelotazo largo, de un centro de balón parado te puede hacer goles, por lo cual es la única llave en la cual no me animo a decir qué equipo va a pasar. Así que de esta manera vamos viviendo los cuartos de final de la Champions. Atentos pibes a los videos que tenemos en el canal, seguiremos también haciendo análisis, el comentario de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, el Sudamericano Sub-17 y también de la Champions y de los torneos que tenemos a nivel mundial. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.